¿Hay algo peor que tener que enterrar a un hijo? Para cualquier padre, esa es la peor pesadilla imaginable. Y, aunque muchas de las celebridades que hoy conoceremos parecían tenerlo todo, la fama y el éxito no pudieron protegerlos del dolor más grande de sus vidas. Desde diagnósticos devastadores hasta tragedias inesperadas y actos de violencia, estas historias no solo conmocionaron al espectáculo, sino que también nos mostraron el lado más humano de las estrellas. Prepárate, porque repasaremos las 12 historias más impactantes de actores que tuvieron que enfrentar esta desgarradora realidad. Cuando hablamos de la dinastía Pinal, pensamos en glamour, éxito y talento. Pero detrás de esta familia icónica del entretenimiento mexicano, hay heridas profundas que el tiempo no ha podido borrar. Dos tragedias separadas por pocos años marcaron para siempre a Silvia Pinal y a su hija Silvia Pasquel. La primera ocurrió en 1982, cuando Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal y hermana de Silvia Pasquel, murió en un accidente automovilístico con solo 19 años. Viridiana había asistido a una reunión con su pareja, Jaime Garza, pero al salir, perdió el control de su vehículo y cayó por un barranco. No llevaba cinturón de seguridad y el impacto fue fatal. Esta pérdida devastó a la familia, especialmente a Silvia Pinal, quien siempre recordó a su hija como una joven apasionada por el teatro y con un futuro prometedor. Solo unos años después, la tragedia volvió a golpear. En 1987, Silvia Pasquel perdió a su hija, Viridiana Frade, de apenas 2 años. La pequeña cayó a la alberca de su casa mientras jugaba, un accidente que ocurrió en un descuido de la nana. Silvia Pasquel no estaba presente, pero al enterarse de la noticia, quedó completamente devastada. 2 golpes tan duros habrían sido suficientes para quebrar a cualquier familia, pero estas mujeres encontraron la manera de seguir adelante, aunque el dolor nunca se fue del todo. Silvia Pasquel describió ambas pérdidas como cicatrices que llevan consigo cada día. La dinastía Pinal, a pesar de estas tragedias, sigue siendo un emblema del espectáculo mexicano. Sin embargo, el peso de estas ausencias siempre ha sido parte de su historia. Julián Figueroa nació en el centro de la fama. Hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del legendario Johann Sebastian, parecía destinado a seguir los pasos de sus famosos padres. Desde joven, Julián mostró su talento en la música, destacándose con canciones como Pídeme y Hay Amor. También incursionó en la actuación, participando en telenovelas como Mi camino es amarte y en la serie biográfica de su padre. Todo apuntaba a que su carrera estaba en ascenso. Pero el 9 de abril de 2023, el destino le jugó una carta inesperada. Julián, de tan solo 27 años, fue encontrado sin vida en su casa, ubicada en Jardines del Pedregal, en Ciudad de México. Según el reporte médico, falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Su muerte fue catalogada como natural, por lo que no se le realizó una autopsia. Maribel Guardia recibió la noticia mientras estaba en el teatro, lo que la dejó completamente devastada. La actriz pidió privacidad a través de un comunicado y agradeció el apoyo recibido de sus fans y amigos en esos momentos tan difíciles. A partir de entonces, la familia ha mantenido un espacio especial en casa para honrar la memoria de Julián, cuyas cenizas permanecen allí. En su última publicación en redes sociales, un día antes de morir, Julián escribió sobre su deseo de volver a abrazar a su padre, Johann Sebastian, quien falleció en 2015. Estas palabras resonaron con fuerza tras su partida, dejando a todos con un nudo en la garganta. El mundo del espectáculo aún siente la ausencia de Julián, una joven promesa que partió demasiado pronto. Y mientras nos recuperamos de este impacto, recordemos la historia de una madre que enfrentó otro tipo de tragedia, Carmen Salinas, y la pérdida de su hijo Pedro Plasencia. Carmen Salinas, la entrañable actriz y productora mexicana, siempre fue conocida por su fortaleza, pero detrás de su carisma y humor había una herida que nunca pudo sanar: la pérdida de su único hijo varón, Pedro Plasencia Salinas. Pedro, al igual que su madre, era un hombre talentoso. Músico y compositor, siguió los pasos de su padre, Pedro Plasencia Ramírez, y dejó huella en la música mexicana. Sin embargo, su prometedora vida se vio truncada cuando, a los 37 años,
le diagnosticaron cáncer de pulmón. Todo comenzó con síntomas aparentemente inofensivos: dolores de pecho, tos persistente y molestias gastrointestinales. Aunque Carmen insistió en que buscara ayuda médica, el diagnóstico llegó demasiado tarde. Cuando finalmente se confirmó el cáncer, la enfermedad ya estaba en una etapa avanzada. Carmen Salinas no escatimó en esfuerzos para salvar a su hijo. Lo internó en un hospital privado y, con la ayuda de amigos y familiares, intentaron cubrir los altos costos de los tratamientos. Pero, a pesar de su lucha, Pedro falleció el 19 de abril de 1994. La pérdida dejó a Carmen devastada. Su hijo no solo era su orgullo, sino también su compañero incondicional. En entrevistas siempre lo describió como un hombre amoroso y lleno de talento. Su partida marcó un antes y un después en su vida. Pero Carmen encontró la manera de seguir adelante, llevando siempre a Pedro en su corazón. Johann Sebastian no solo fue un ícono de la música mexicana, también fue un hombre que enfrentó tragedias personales que dejaron huellas imborrables. A lo largo de su vida, no solo lidió con el cáncer durante 16 años, sino que sufrió 2 golpes devastadores: la pérdida de 2 de sus hijos en circunstancias violentas. El primero fue Trigo Figueroa, quien murió en 2006 después de un concierto de su padre en Texas. Trigo fue asesinado a tiros mientras intentaba controlar a un grupo de fans que querían acercarse a Johann. El joven, que trabajaba como parte del equipo de seguridad, recibió un disparo fatal, dejando a su familia en shock. Solo 4 años después, la tragedia volvió a golpear. En 2010, su hijo Juan Sebastián fue asesinado durante una riña en un bar en Cuernavaca. Tenía apenas 27 años. Este segundo golpe dejó a Johann profundamente afectado, cargando con el dolor de perder a 2 de sus hijos de maneras tan crueles. Pero la violencia no terminó ahí. En 2019, Hugo Figueroa, sobrino del cantante, fue secuestrado y asesinado, añadiendo otra tragedia a la familia Figueroa. A pesar de estas pérdidas, Johann Sebastian nunca dejó de trabajar ni de escribir canciones que reflejaban tanto su amor por la vida como el peso de su dolor. A través de su música y sus letras, Johann compartió su alma con el público, dejando un legado que sigue vivo. Sin embargo, sus tragedias familiares recordaron al mundo que, detrás de la leyenda, había un hombre que enfrentó lo peor que la vida podía ofrecer. Ahora, pasemos a otra historia que también sacudió al mundo del espectáculo: Beatriz Adriana y el secuestro de su hijo Leonardo Martínez. Beatriz Adriana, una de las cantantes más queridas de la música ranchera, vivió el dolor más grande que una madre puede enfrentar: la pérdida de su hijo en un acto de violencia. Leonardo Martínez, su único hijo varón, fue secuestrado y asesinado en el año 2000, un caso que estremeció a México. Todo comenzó cuando Leonardo viajó a Tijuana para un proyecto de negocios. Iba acompañado de un supuesto amigo, Aquiles Vergis, quien estaba involucrado en actividades criminales. Ambos fueron secuestrados y los captores exigieron un rescate de $800,000. Beatriz Adriana hizo todo lo posible para reunir el dinero, pero antes de que pudiera entregarlo, recibió la noticia que nunca quiso escuchar. Leonardo había sido asesinado. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío junto al de Aquiles. Las investigaciones revelaron que el secuestro estaba relacionado con una deuda de drogas que tenía Vergis, lo que convirtió a Leonardo en una víctima colateral de un conflicto criminal. La tragedia dejó a Beatriz devastada, pero su fe y fortaleza le permitieron seguir adelante. En entrevistas, la cantante afirmó que había perdonado a los responsables, aunque el dolor de perder a su hijo nunca desapareció. Leonardo tenía 21 años y un futuro brillante por delante, un camino que quedó truncado de la forma más cruel. Enrique Álvarez Félix, el único hijo de la legendaria María Félix, fue un hombre que compartió el mismo amor por el arte que su madre. Con una destacada carrera en cine, teatro y televisión, Enrique brilló en producciones como El hogar que yo robé y Marisol. Su elegancia y talento lo convirtieron en uno de los actores más queridos de su época. Sin embargo, detrás de la imagen pública de éxito, Enrique enfrentaba desafíos personales y profesionales, marcados por una relación compleja con su madre, conocida como La Doña.
A pesar de las diferencias, Enrique y María compartían un profundo respeto mutuo. El 24 de mayo de 1996, el mundo del espectáculo quedó en shock cuando Enrique falleció repentinamente en su hogar de la colonia Polanco, en Ciudad de México. La causa fue un infarto fulminante mientras dormía. La noticia de su partida fue especialmente impactante, ya que coincidió con la muerte de su personaje en la telenovela Marisol, quien también sucumbía a un infarto. María Félix estaba en París cuando recibió la desgarradora noticia. Regresó de inmediato a México para despedirse de su hijo. Durante el velorio, la fortaleza de María impresionó a todos, aunque ella misma admitió que el dolor de perder a Enrique era algo que llevaría consigo para siempre. El funeral de Enrique fue un homenaje a su amor por la belleza y el arte, con detalles como los nardos y el Requiem de Mozart, que eran sus favoritos. Amigos, colegas y figuras del espectáculo acompañaron a María Félix en ese difícil momento, recordando al hombre sensible y apasionado que dejó una marca imborrable en la industria del entretenimiento. A pesar del dolor, el legado artístico de Enrique vive en cada una de sus interpretaciones, un recordatorio de su pasión por el arte. Pedro Infante, el ídolo inmortal del cine mexicano, no solo enfrentó desafíos en su carrera, sino también un golpe personal que lo marcó para siempre. En 1947, él y Guadalupe Torrentera dieron la bienvenida a su hija Graciela Margarita. Sin embargo, la felicidad fue breve, ya que la pequeña contrajo poliomielitis, una enfermedad viral que en aquella época devastaba a muchas familias mexicanas. A pesar de los esfuerzos médicos, Graciela Margarita falleció el 20 de enero de 1949, antes de cumplir 2 años. Su muerte dejó a Pedro Infante y Guadalupe Torrentera completamente devastados. Pedro, conocido por su carisma y alegría en pantalla, mostró un lado más vulnerable, expresando su dolor en distintas ocasiones. La pequeña fue sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Aunque su vida fue breve, la pérdida de Graciela Margarita marcó un capítulo difícil en la vida del cantante y actor, que nunca dejó de recordarla. Norma Lazareno, una de las actrices más queridas del cine y la televisión mexicana, vivió una de las tragedias más devastadoras que puede enfrentar una madre. Su hija, Paulina Lazareno, falleció el 27 de junio de 1997 a los 19 años en un accidente automovilístico que dejó al mundo del espectáculo en shock. Paulina era una joven talentosa y prometedora. Había comenzado a destacar en la actuación con participaciones en telenovelas como Caminos Cruzados y Marisol. Su dedicación y profesionalismo la perfilaban como una estrella en ascenso. Pero aquella noche fatídica, todo se truncó. Paulina regresaba de una reunión laboral con el productor Nicandro Díaz cuando perdió el control de su vehículo y se volcó en un paso a desnivel cerca de su casa. Su muerte fue instantánea. Las autoridades lograron identificarla gracias a su credencial de elector. Norma Lazareno recibió la desgarradora noticia de madrugada. Al enterarse, colapsó frente a sus familiares y amigos, entre ellos Pablo Ferrell, el padre de Paulina, y figuras del espectáculo como Jacqueline y Chantal Andere, quienes la acompañaron en su dolor. A pesar de la tragedia, algo de esperanza surgió gracias a la decisión de donar los órganos de Paulina, un gesto que permitió salvar otras vidas. Este acto brindó un pequeño consuelo a Norma, quien encontró fuerzas para seguir adelante a través de su trabajo y el apoyo de amigos como Silvia Pinal, quien también había enfrentado una pérdida similar. Marta Roth, reconocida por su trayectoria en el cine y la televisión mexicana, enfrentó no una, sino 2 pérdidas devastadoras que marcaron su vida para siempre. En 1984, su hijo mayor, Leonardo, falleció en un accidente automovilístico, un golpe que la dejó destrozada, pero que logró sobrellevar gracias al apoyo de su esposo, el productor Fernando Pérez Aguilar. Sin embargo, el destino le tenía preparado un segundo golpe. En el año 2000, su hijo menor, Alejandro, también perdió la vida. Alejandro había seguido los pasos de su padre en la música y estaba construyendo una carrera prometedora cuando murió, dejando a Marta completamente devastada. Estas tragedias fueron demasiado para ella. Años después, Marta decidió retirarse de la vida pública y mudarse a un asilo llamado Casa Parque,
en Ciudad de México. Allí pasó sus últimos días, argumentando que no quería ser una carga para nadie. Aunque su esposo la visitaba con frecuencia, Marta optó por vivir en soledad, enfrentando su dolor con fortaleza. Marta falleció el 7 de octubre de 2016, dejando un legado artístico que incluye más de 40 películas y numerosas producciones televisivas. Su vida, aunque marcada por el éxito, fue profundamente impactada por las pérdidas que sufrió, recordándonos lo frágil que puede ser la felicidad. Ahora, vayamos con una historia distinta, pero igualmente desgarradora. Jacqueline Bracamontes y la pérdida de uno de sus mellizos. Jacqueline Bracamontes, conocida por su carisma y éxito en la televisión mexicana, vivió uno de los momentos más felices y trágicos de su vida al mismo tiempo. En 2012, la actriz y conductora anunció con alegría que esperaba mellizos. Sin embargo, esta felicidad pronto se convirtió en una de sus mayores penas. Durante el parto, Jacqueline dio a luz a su hija Jackie, pero su hijo Martín falleció en el vientre pocos días antes. La actriz nunca tuvo la oportunidad de cargarlo en brazos ni despedirse físicamente de él, algo que marcó profundamente su proceso de duelo. En entrevistas posteriores, Jacqueline confesó que cayó en una fuerte depresión tras la pérdida, aunque encontró consuelo en su hija, quien nació prematura y tuvo que pasar tiempo en terapia intensiva. Con el tiempo, la actriz pudo interpretar la breve existencia de Martín como algo que tuvo un propósito: salvar la vida de su hermana. Años después, su esposo, Martín Fuentes, reveló que había guardado en secreto las cenizas de su hijo durante mucho tiempo. Finalmente, la pareja decidió esparcirlas en el mar, un lugar especial para ambos. Antes de hacerlo, realizaron un ritual íntimo, donde volvieron a llorar la pérdida, pero también encontraron algo de paz. Hoy, Jacqueline, madre de 5 niñas, considera a Martín un ángel protector que siempre cuida de su familia. Su historia refleja la fortaleza que nace incluso en los momentos más oscuros. Talina Fernández, conocida como la Dama del Buen Decir, ha sido una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano. Pero detrás de su distinguida imagen, lleva consigo un dolor que jamás podrá olvidar: la pérdida de su hija Mariana Levy. Una tragedia que marcó su vida para siempre. Mariana, quien era una actriz y cantante talentosa, falleció el 29 de abril de 2005 a los 39 años tras sufrir un infarto fulminante mientras se dirigía con su familia al parque de diversiones Six Flags para celebrar el Día del Niño. Durante el trayecto, un intento de asalto generó una situación de estrés extremo. Aunque Mariana buscó ayuda, el impacto emocional fue tan fuerte que colapsó al regresar al auto, dejando a su esposo y sus hijos en estado de shock. Cuando Talina recibió la noticia, estaba trabajando en un programa de televisión. Al llegar al lugar de los hechos, encontró a su hija sin vida, una escena desgarradora que describió como el momento más doloroso de su vida. Desde entonces, Talina se convirtió en el pilar de los nietos que Mariana dejó atrás, enfrentando su duelo con valentía. Esta tragedia no solo marcó a Talina, sino también a todo México, que lloró la partida de Mariana Levy, una joven llena de vida que dejó un vacío en el mundo del espectáculo. Y así terminamos esta lista de 12 historias que nos muestran que, detrás del brillo de la fama, las estrellas también enfrentan el dolor más profundo. Perder a un hijo es algo para lo que nadie está preparado. Y estas tragedias no solo marcaron la vida de estos artistas, sino también la memoria colectiva de quienes los admiramos. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando te enteraste de alguna de estas tragedias? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque aunque estas pérdidas ocurrieron hace años, el legado de estas figuras y de sus hijos sigue vivo en nuestros corazones. Es increíble cómo, incluso en los momentos más oscuros, algunas de estas celebridades encontraron la manera de seguir adelante, demostrando una fortaleza que nos inspira. Pero algo es claro: la fama no protege a nadie del dolor. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigamos compartiendo más historias como esta. Y, por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan emotivo. Nos vemos en la próxima.